que se le puedan formular a cada uno de los conferencistas. Desde el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico consideramos que a 30 años de la Constitución Política de 1991, una constitución calificada por muchos como revolucionaria, una constitución que ha reconocido derechos fundamentales, que tiene principios, que tiene fines constitucionales hacia los cuales apunta el Estado social y democrático de derecho que es hoy Colombia. Hablar de ponderación es un tema crucial para el ejercicio de la profesión como abogados, por lo cual es menester que podamos primero entender cuáles son los fundamentos y los orígenes de la teoría de la ponderación, cómo se puede aplicar en los diferentes órdenes, también en perspectiva de la constitucionalización de las diferentes áreas del derecho. Hoy nos enfrentamos a una constitucionalización del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, y al hablar de constitucionalización necesariamente tendremos que enfrentarnos a la ponderación de derechos, la ponderación de principios. Sin ser más, daremos paso para que el profesor Michael pueda realizar su intervención con relación al origen del modelo de ponderación constitucional desde el derecho germánico. El profesor Stover es abogado de la Universidad de Bonn, además es catedrático de la Universidad de Constanz, la Universidad de Dortmund, la Universidad zu Kiel, y es presidente de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Adelante, profesor. Es un placer para nosotros tenerlo en este espacio como conferencista. Tiene el micrófono apagado. Voy a presentarla, toda la pantalla. Ah, sí. Ese, sí. No, el otro. Sí, este. Sí, sí. Allí se está viendo, doctor. Ya fue. Buenos días, señoras y señores. ¿Se puede ver la presentación? Sí, señor. Sí se ve bien, profesor. Muy bien. Muchas gracias por esta muy amable invitación a este evento. Es un gran placer para mí de hablar por primera vez con la alcaldía de Medellín, y el tema de mi ponencia de hoy es el origen del modelo de ponderación constitucional desde la perspectiva alemana, desde el derecho germánico. Y eso es la estructura de mi ponencia de hoy. Voy a empezar con una pequeña introducción. Entonces voy a explicar el principio de proporcionalidad, que es el principio central, que es también la base de la ponderación entre diferentes derechos, bienes constitucionales. Entonces voy a explicar que hay una diferencia entre la proporcionalidad de las normas legales, de las leyes, y su aplicación por la ejecutiva. Y después voy a continuar con el así llamado test de proporcionalidad y los varios pasos que es necesario hacer dentro de la prueba de proporcionalidad, y por fin terminar con un pequeño resumen. La Constitución alemana, eso es la ley fundamental, el Grundgesetz, abreviado GG, del año 1949, contiene de los artículos 1 a 19 un catálogo de derechos fundamentales. Se trata de derechos de libertad e igualdad que para la vida en conjunto en un Estado democrático de derecho resultan irrenunciables y por lo tanto, en principio, no pueden ser limitados. Los derechos fundamentales tienen en una primera línea una función de protección. Bajo el recurso a los derechos fundamentales puede el particular protegerse contra las intervenciones estatales. Los titulares de los derechos fundamentales pueden ser no solo personas naturales, sino también personas jurídicas, en la medida de que el derecho fundamental respectivo en su esencia resulte aplicable a ellas. Los titulares de los derechos fundamentales son solo sujetos de derecho privado. En principio, no pueden serlo el Estado o sus órganos.
el Estado está obligado al cumplimiento de los derechos fundamentales. Eso se deduce del artículo 1, párrafo 3 de la Ley Fundamental, que dice los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho válido directamente aplicable. Sin embargo, en determinadas condiciones, el Estado puede interferir en los derechos fundamentales. Sin embargo, esta injerencia solo está justificada si se respeta el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad no se menciona explícitamente en ninguna parte de la ley fundamental. No obstante, se ha convertido en el principio rector central para la cuestión de legalidad de intervenciones estatales en los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no se aplican de forma absoluta, lo que se desprende del hecho de que la mayoría de ellos tienen sus propios límites. El Estado puede entonces intervenir en ellos. Sin embargo, debe hacerlo con el sentido de la proporción. Por ejemplo, no puede imponer una carga excesiva a los ciudadanos individuales en aras del bien común, razón por la que el principio suele denominarse prohibición de excesos. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Bundesverfassungsgericht, ha desarrollado el principio de proporcionalidad a partir del principio del Estado de Derecho del artículo 20, párrafo 3 de la Ley Fundamental. El experto constitucionalista alemán Sachs describe el principio de proporcionalidad como el principio fundamental de justicia de la Ley Fundamental, especialmente cuando se da al Estado un margen de maniobra, es necesario un medio de control para comprobar si se han tenido en cuenta los intereses afectados de forma justa y objetiva. En todas las medidas que restrinjan la libertad, el Estado debe especificar una finalidad en la cual los medios elegidos deben medirse en términos de alcance y extensión, de modo que los afectados no queden expuestos de forma arbitraria e indefinida al ejercicio del poder estatal. En relación con las colisiones de los derechos fundamentales, la proporcionalidad representa, por tanto, una denominada barrera, considerada como el requisito más importante para las medidas restrictivas. En cambio, en la literatura constitucionalista alemana, el principio de proporcionalidad suele derivarse de los propios derechos fundamentales. Sin la barrera de la proporcionalidad, estas quedarían a merced del poder estatal sin protección, lo que acabaría por hacerlos ineficaces. En aras de la integridad, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional también entiende ahora el principio de proporcionalidad como una prohibición de hacer menos de lo debido. Eso significa que el Estado debe cumplir sus deberes de protección, que pueden derivarse, entre otros, de los derechos fundamentales, y también cumplir sus funciones de manera proporcionada. En otras palabras, no debe descuidar sus deberes o incluso permanecer completamente inactivo. El principio de proporcionalidad se aplica en todo el derecho público como norma constitucional fundamental de control frente a los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicativo. Siempre que el Estado interfiera en las posiciones jurídicas subjetivas concretas de los ciudadanos, es decir, en primer lugar los derechos fundamentales, pero también las posiciones jurídicas en virtud del simple derecho, debe poder justificarse en términos de proporcionalidad. Esto también se aplica cuando el Estado tiene que proteger derechos subjetivos de derecho privado, así como en el caso del efecto de irradiación de los derechos fundamentales en los litigios entre particulares. Sobre ese tema va a hablar en detalle mi colega Slava Anisimov. Así existen diferencias entre el control de los actos del poder legislativo que lleva a cabo el Tribunal Constitucional y los actos del poder ejecutivo
que realizan principalmente los tribunales especializados, sobre todo los tribunales administrativos. Dado que el poder legislativo parlamentario está legitimado democráticamente de forma directa, puede determinar por sí mismo, en un primer momento, la finalidad de sus leyes, aunque al hacerlo a menudo cumpla con las obligaciones de protección de la Constitución. En cuanto a la adecuación de sus medios, dispone de un cierto margen de maniobra en cuanto al pronóstico de la evolución futura, la llamada prerrogativa de evaluación. Esto es necesario porque a menudo es difícil identificar las relaciones causa-efecto en la fase previa a las medidas legislativas. Para garantizar que el Tribunal Constitucional no pueda sustituir las decisiones políticas del Poder Legislativo por sus propias sentencias, el examen de las medidas adoptadas por el Poder Legislativo se reduce a si los medios utilizados son inadecuados per se. Lo mismo ocurre con la cuestión de la necesidad de una ley que solo se lleva a cabo mediante un control de evidencia o de obviedad por parte del Tribunal Constitucional. En efecto, el Tribunal Constitucional exige mayores esfuerzos del legislador en relación con las situaciones de pronóstico poco claro, cuanto más graves sean las invasiones de los derechos fundamentales que se van a realizar. Esto es diferente en el caso de los actos ejecutivos, ya que la administración pública está obligada a cumplir las exigencias de la ley. En el caso de los actos ejecutivos, los tribunales administrativos revisan las previsiones enteramente en el marco de las decisiones de los casos individuales, a menos que el legislador haya abierto un margen de evaluación, como en el derecho de planificación, por ejemplo, o del medio ambiente. El principio de proporcionalidad se aplica directamente a las acciones del Ejecutivo, incluso sin una orden legal especial, como principio constitucional. El test de proporcionalidad de los actos ejecutivos juega un papel sobre todo cuando las leyes no especifican medidas concretas, por ejemplo, cuando existe un poder discrecional o cuando se utilizan elementos indeterminados en la ley. Así, las medidas administrativas se revisan en su totalidad para comprobar su idoneidad y necesidad. No obstante, hay que señalar que la cuestión de si se cumplen los requisitos legales para la acción ejecutiva escapa parcialmente al control de tribunales, por ejemplo, en la interpretación de los términos legales indeterminados dentro del caso concreto. Los tribunales especializados se limitan por consiguiente a realizar un control de evidencia negativa de la idoneidad y necesidad de las decisiones de la administración, examinando si las medidas son evidentemente desproporcionadas para la consecución de los objetivos del Estado en función de las circunstancias del caso concreto. En Alemania, el test o la prueba de proporcionalidad suele realizarse en 4 pasos. El fin o la finalidad legítima del acto estatal, la idoneidad, la necesidad y, por fin, la adecuación o proporcionalidad en sentido estricto. El constitucionalista alemán Michaelis sugiere imaginar la prueba de la proporcionalidad en referencia a la conocida representación de la diosa romana Justitia como una balanza con 2 pesos. Así, en el primer paso, al aclarar la finalidad legítima, hay que determinar cuáles son los bienes jurídicos en juego que ostentan la restricción estatal. Exactamente estos bienes solo se pesan con precisión hasta el 4º paso con el equilibrio real en el marco del examen de la adecuación o proporcionalidad en sentido estricto. También la ponderación de los bienes jurídicos que se ven interferidos debe llevarse a cabo en el examen de la adecuación. Una vez hecho esto, se suelta la balanza y se observa en qué dirección se inclinan los lados.
Sin embargo, antes de eso, hay que examinar si el Estado ha puesto los bienes correctos en el recipiente y si no hubiera tenido mejores medios, más leves, que pudieran llevar a cabo al objetivo de la misma manera. El Tribunal Constitucional ha establecido requisitos especiales para la prueba de proporcionalidad con respecto a derechos fundamentales individuales, como el artículo 12 sobre la libertad de profesión o la libertad de opinión, pero eso no voy a tratar en detalle. Lo mismo ocurre con el principio de concordancia práctica. Si los derechos fundamentales sin reserva de ley, como la libertad de religión del artículo 4 o la libertad de ciencia del artículo 5, párrafo 3, se ven restringidos por bienes de derecho constitucional en conflicto, es decir, sobre todo por los derechos fundamentales de terceros. En estos casos, la prueba de proporcionalidad no solo debe examinar si la interferencia es razonable, sino también si los derechos fundamentales en conflicto están en un equilibrio óptimo entre sí. Esto se aplica en particular, pero no solo, a los actos legislativos. La prueba de proporcionalidad debe completarse entonces con la cuestión del equilibrio óptimo de los bienes jurídicos en conflicto. El primer paso que hay de hacer es la finalidad o el fin de la acción del Estado. Si se va a interferir en los derechos del ciudadano, el Estado debe explicar, en el sentido de una justificación, por qué debe actuar así. La búsqueda de la finalidad también debe ser legítima. Para ello, la finalidad específica no debe ser constitucionalmente inadmisible. Además, el Estado debe tener un mandato de protección en este sentido. Los fines pueden ser, por ejemplo, económicos, culturales, ambientales o sociales. Para el legislador, en la conciliación de una ley que debe ser revisada en cuanto a su proporcionalidad, existen inicialmente pocas restricciones en cuanto a la finalidad. En principio, es libre de designar los fines por sí mismo. Solo unos pocos fines están expresamente prohibidos por la Constitución, como la prohibición de discriminaciones del artículo 3 o también la prohibición de la pena de muerte. No obstante, es precisamente en el caso de los derechos fundamentales con reservas cualificadas de la ley donde se pueden discernir especificaciones especiales de la finalidad, como en los derechos fundamentales del artículo 5, pero eso no voy a tratar en detalle. En caso a los actos legislativos, los objetivos suelen derivarse de la Constitución. Por ejemplo, la protección de derechos fundamentales en colisión o de bienes importantes de rango constitucional. Estos intereses protegidos desempeñan un papel importante, especialmente cuando los derechos fundamentales son invadidos sin la reserva de la ley. Por ejemplo, en el caso de las leyes para proteger a los no fumadores y también en el caso de las leyes para combatir el coronavirus, la protección de la integridad física y la vida, en el sentido del artículo 2 de la ley fundamental, es primordial. En cambio, en el caso de las medidas de protección del medio ambiente o de los animales, el objetivo de la protección se desprende del artículo 20A de la ley fundamental, que obliga al Estado de proteger los fundamentos naturales de la vida. En caso de que el legislador intervenga para proteger derechos fundamentales en colisión, lo que es probable que ocurra con frecuencia, siempre hay que examinar detalladamente qué derechos fundamentales se ven afectados. Por ejemplo, la cuestión de si una maestra de colegio musulmana puede llevar un velo, un pañuelo de cabeza en clase, o si se le puede prohibir legalmente que lo haga, no solo tiene que ver con la libertad religiosa de los niños, así como con el derecho de educación de los padres, pero también con la neutralidad del Estado y la paz escolar. La prohibición que puede encontrarse en algunos estados federales de Alemania respecto de los
tatuajes de gran tamaño en zonas visibles de quienes portan uniforme, especialmente los agentes de la policía, sirve para preservar la función de neutralidad del uniforme, que pretende garantizar la neutralidad, objetividad e imparcialidad de las personas que adoptan medidas estatales. Además, hay que examinar si los medios utilizados son constitucionalmente legítimos. A menudo solo hay unas pocas restricciones. Así, solo hay unas pocas prohibiciones para el poder legislativo en la Constitución, por ejemplo, la prohibición de censura, la prohibición de del trabajo forzado y también la prohibición de la pena de muerte. En el caso de las medidas administrativas, se puede buscar en la base legal para ver si ciertos medios están prohibidos o, por el contrario, incluso se mencionan expresamente. No es necesario determinar en este primer paso el valor o peso de la finalidad legítima, por ejemplo, si es ligero, medio, pesado. Esto se hace en el balance real con el derecho del interesado en el cuarto paso en el marco del examen de la adecuación o proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad consiste en comprobar si el medio elegido por el Estado sirve para el objetivo. Sin embargo, el hecho de que el medio elegido no sea en absoluto capaz de promover uno de los propósitos casi nunca ocurre en la práctica. Un impacto bajo poco frecuente en relación con la consecución del objetivo puede considerarse más bien en la prueba de adecuación del cuarto paso. Además, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la prerrogativa del legislador de evaluar los actos legislativos solo conduce a examinar si los medios elegidos son ex ante objetivamente no aptos o totalmente inapropiados. Por ejemplo, en el caso de la llamada solución de plazo para el aborto, es decir, que se puede hacer un aborto dentro de 3 meses sin otros requisitos, el Tribunal Constitucional ha determinado en el sentido de una prohibición de insuficiencia que solo son adecuadas las medidas que puedan garantizar un nivel mínimo de protección de los derechos fundamentales, en particular de la vida del niño. Por otra parte, los medios utilizados por la administración deben ser examinados para ver si pueden al menos promover la consecución del objetivo. El objetivo deseado no tiene que alcanzarse directamente con un solo paso. Basta con que el medio sea un paso en la dirección correcta, es decir, que al menos promueva el fin. Esto es a menudo controvertido cuando los efectos de ciertos instrumentos aún no han sido suficientemente investigados científicamente, lo que se puede decir, por ejemplo, en cuanto a las prohibiciones de conducir para la reducción local de los contaminantes en el aire, o también en cuanto a ciertas medidas ordenadas para combatir el coronavirus, por ejemplo, el control, las prohibiciones de visitas o de negocios para el control epidemiológico. El tercer paso es la necesidad. En cuanto a la necesidad, se vuelven a considerar los medios de la intervención estatal y se examina si existen medios igualmente eficaces para lograr el propósito que supongan una carga menor para los afectados. Por lo tanto, debe ser el más leve de todos los remedios igualmente eficaces. Las alternativas tendrían que ser, en primer lugar, más suaves para los afectados, es decir, interferir menos en sus derechos. Ejemplo, desde el punto de vista de los aspirantes a un puesto de formación como policía que tienen grandes tatuajes en los antebrazos, puede ser menos pesado ordenar el uso de camisas de manga larga en el servicio futuro. El examen de la necesidad no puede consistir en la mera búsqueda de otras personas afectadas o de un número menor de personas afectadas que luego se verían más afectadas. La mitigación de la inminente intervención no debe hacerse a costa de otras personas afectadas. En un paso más
debe examinarse si las alternativas son también igual de eficaces en relación con la finalidad prevista. Aquí se pueden hacer consideraciones sobre la duración, el uso de recursos o de personal, el impacto espacial, el número de personas afectadas o los efectos secundarios. Por ejemplo, en el caso de una sentada, hay que tener en cuenta el enorme despliegue de personal y el tiempo necesario si el alejamiento va a ser una alternativa, pero también el riesgo de lesiones para los afectados y los servicios de emergencia si, por ejemplo, se va a utilizar un gas irritante. En cambio, los costos u otros inconvenientes pueden no tenerse en cuenta si se pueden facturar posteriormente. Otro ejemplo, por un lado, un vehículo aparcado infringiendo las normas de tráfico y obstruyendo la circulación puede ser retirado mucho más rápidamente y con menos personal que con una operación de remolque si los policías llaman al número de teléfono móvil escrito en un papelito detrás del parabrisas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta aquí el efecto negativo del modelo de conducta del que cabe esperar efectos de imitación, por lo que difícilmente se garantizaría el cumplimiento de las prohibiciones de aparcamiento. En el ejemplo anterior de solicitantes tatuados para un puesto de formación en el servicio de policía, un tribunal administrativo alemán llegó a la conclusión que el uso de camisas de manga larga no era una alternativa igualmente eficaz porque la considerable carga administrativa adicional asociada a la instrucción y el control era inaceptable en términos de viabilidad administrativa. En el caso de los actos legislativos, también existe una prerrogativa de evaluación del legislador con respecto a los cursos de acción alternativos ex ante. El Tribunal Constitucional solo examina si el medio es claramente innecesario. Ejemplo, en lugar de prohibiciones, se podría considerar la educación, el etiquetado, los incentivos para evitar los peligros u otras salvaguardias. Así, en el lugar de una vacunación obligatoria o forzosa, que se discute ahora en Alemania en cuanto al coronavirus, se puede hablar también de campañas educativas, de incentivos para la vacunación o la exclusión de ciertas instituciones públicas. En el cuarto paso, se examina la llamada relación objetivo-medios. A menudo se denomina adecuación o también proporcionalidad en sentido estricto, lo que deja claro que es en este punto donde se debe realizar la verdadera ponderación de los bienes jurídicos en colisión. Se trata de que la afectación del derecho fundamental no sea desproporcionada en su naturaleza e intensidad al interés jurídico que se pretende proteger. El examen no se refiere a una ponderación abstracta de los intereses jurídicos, sino que se requiere una ponderación concreta de la intensidad de la intromisión con el peso del objetivo perseguido. Cuanto más intensa sea la restricción de los derechos fundamentales, más peso deben tener los intereses del Estado para justificarla. Sin embargo, incluso si los intereses públicos pueden justificar una invasión, al menos en principio, la cesión de posiciones jurídicas subjetivas no debe ser completamente irrazonable para el individuo. Robert Alexy, profesor emérito de la Universidad de Kiel y uno de los filósofos jurídicos más conocidos del mundo, en su tesis de postdoctorado de 1985, Teoría de los Derechos Fundamentales, desarrolló normas para una aplicación estructurada del proceso de ponderación que han influido fuertemente en la literatura y la jurisprudencia alemanas, pero sobre todo en los sistemas jurídicos extranjeros, como Colombia. En trabajos posteriores, Alexy también desarrolló la llamada fórmula de peso, destinada a permitir que el proceso de ponderación se realice en forma matemática.
No obstante, esta fórmula de peso no se ha consolidado en la jurisprudencia alemana. El Tribunal Constitucional alemán tampoco ha aplicado nunca esta fórmula y no ha basado la ponderación en determinados valores numéricos, sino en una consideración global de las circunstancias del caso concreto. En cuanto a la ponderación en el marco del examen de la adecuación, algunos tribunales administrativos y también el Tribunal Constitucional alemán incurren a veces en el error de comparar posiciones jurídicas en abstracto. Ejemplo, en el caso de las restricciones de los derechos fundamentales para luchar contra el coronavirus, la protección de la integridad corporal y la vida del artículo 2 no puede considerarse por sí mismo superior a otros derechos fundamentales en conflicto, y eso es la tendencia del Tribunal Constitucional alemán, por desgracia, como la libertad de religión, acción o profesión. Esto se debe a que, en principio, los derechos fundamentales de menor peso pueden prevalecer frente a intereses públicos o derechos fundamentales de gran peso abstractamente, si se ven fuertemente afectados, lo que se puede decir sobre esos derechos de profesión, de religión, también de hacer asambleas. Por ejemplo, las consideraciones económicas importantes pueden tener prioridad sobre la protección de la salud y la vida humana en un caso concreto. Eso es algo que no tiene mucho en consideración el Tribunal Constitucional alemán, por desgracia. La prueba de adecuación consiste en sopesar con precisión la balanza de la justicia. Para ello es necesario determinar con exactitud la gravedad del bien jurídico afectado y el grado en que se ve perjudicado o puede ponerse en peligro. El Tribunal Constitucional hace especial hincapié, entre otras cosas, en la protección de la vida, la libertad de expresión y la libertad de prensa o el derecho general de la personalidad. Para la intensidad concreta de la intervención hay que tener en cuenta su duración, su frecuencia o también el número de personas afectadas. Por ejemplo, en el caso de los registros domiciliarios o de las detenciones provisionales por sospecha de haber cometido una infracción penal, también hay que tener en cuenta si el entorno privado o profesional de las personas afectadas tendrá conocimiento de las medidas y en qué medida lo que puede suponer un daño considerable para su reputación. En el caso de la recogida automatizada de datos, como el registro de matrículas de vehículos, las obligaciones de almacenamiento de datos de teléfonos móviles, los sistemas de reconocimiento facial o la evaluación de los sistemas de asistencia en los vehículos, puede haber considerables perjuicios para los derechos personales de las personas afectadas. La circuncisión genital, que en ciertos grupos, sobre todo musulmanes, tiene una gran importancia práctica, que es irreversible y sin indicación médica, especialmente de las niñas, también en algunos casos de los niños, constituye una grave intromisión en la integridad corporal. Por otro lado, hay que tener en cuenta qué peligros son inminentes, qué probabilidad hay de que se produzca una vulneración de los intereses jurídicos que se pretenden proteger y en qué medida la medida elegida favorece la evitación del perjuicio. También hay que tener en cuenta el significado abstracto del objetivo estatal, es decir, la cuestión de la importancia de la consecución del objetivo para el bien común. Por ejemplo, la persecución de delitos graves, el cumplimiento del ordenamiento jurídico o las posiciones protegidas por los derechos fundamentales de terceros. Sin embargo, más allá de eso, hay que determinar concretamente la probabilidad de que se produzca el riesgo o lo concreto de la situación de peligro. ¿Qué pasaría si no se tomara la medida? Cuanto mayor sea la importancia abstracta del bien protegido, menos concreta debe ser la amenaza. Por ejemplo, debido a la frecuencia de usurpaciones inadvertidas del derecho de la autodeterminación informativa, se pueden tomar medidas para el reconocimiento automático de matrículas solamente para proteger bienes jurídicos de considerable peso. En última instancia, hay que determinar en relación
la relación entre el beneficio y el efecto, es decir, la cuestión de cuán probable es el efecto esperado como resultado de la medida adoptada y en qué medida promueve el propósito. Aquí no solo hay que tener en cuenta los análisis científicos de causa y efecto, sino también la frecuencia de las excepciones o posibilidades de ilusión. Una vez que ambas partes han sido suficientemente investigadas de este modo y se ha establecido su peso, se procede al pesaje propiamente dicho. La balanza se activa nuevamente en sentido metafórico y se observa si se inclina en una dirección determinada. El caso es sencillo si una de las partes tiene una clara preponderancia. Ejemplo, se produce una usurpación de un bien jurídico de gran peso en abstracto, que además puede tener graves consecuencias para los afectados en casos individuales en relación con sus derechos protegidos por la ley fundamental. Mientras que la intervención persigue una finalidad subordinada, cuya consecución es además improbable. La ponderación es más difícil cuando hay igual peso en ambos lados. En el caso de las medidas legislativas, se suele prestar atención a si se pueden mitigar las intervenciones más intensas mediante normas excepcionales, transitorias o compensatorias, sin tener que descuidar la consecución de los objetivos. Por ejemplo, la entrega o la emisión forzosa de un ejemplar de número de un libro imprimido en una empresa de libros a una biblioteca estatal puede suponer una dificultad en casos individuales de producción especialmente costosa y de poca cantidad, como decidió el Tribunal Constitucional, y por eso en este caso esta obligación era inconstitucional. En resumen, puede decirse que la ponderación de los derechos y valores fundamentales en conflicto es un elemento central del examen de la proporcionalidad de las injerencias en los derechos fundamentales. La proporcionalidad en general y la adecuación en particular solo pueden evaluarse a la luz de las circunstancias específicas del caso concreto. El enfoque de Robert Alexy de calcular la proporcionalidad matemáticamente, por así decirlo, no ha sido adoptado por la jurisprudencia alemana. Sin embargo, para el examen de la adecuación y la ponderación de una manera estructurada fue, también sobre la base de las propuestas de Robert Alexy, desarrollado una estructura clara que garantiza que el resultado del proceso de ponderación, por un lado, haga justicia a las circunstancias concretas y por otro, no sea aleatorio o arbitrario. Las medidas de coronavirus y las cuestiones constitucionales que se han planteado han dejado claro una vez más que se puede llegar a resultados muy diferentes a sopesarlas, y eso también explica por qué en Alemania hay una gran polarización en cuanto a estas medidas de coronavirus, que en Alemania eran también muy fuertes y siguen siendo muy fuertes. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto contestaré a sus preguntas. Agradecemos al profesor Michael Stockberg por su magnífica intervención. Ha sido bastante claro al presentarnos cuáles son los orígenes de la proporcionalidad y cuáles son esos pasos para realizar un test de proporcionalidad o una ponderación en la colisión de derechos fundamentales y de principios. Nos ha explicado con detalle cuál es el análisis que se debe hacer en el paso de identificación de finalidades legítimas, en el paso de idoneidad de las medidas, de necesidad y de adecuación, proporcionalidad en sentido estricto. En caso de que alguno de los participantes tenga alguna inquietud para formular, puede hacerlo en este momento o, si prefiere, puede esperar a finalizar el simposio. Hasta el momento, doctor Stockberg no se ha formulado ninguna inquietud, pero si le parece, podemos continuar con el profesor Jaime Alberto Berrío. ¿Por qué la jurisprudencia alemana no ha adoptado la teoría del peso de Robert Alexy, la teoría de la ponderación? La ponderación sí, pues yo creo que una razón por eso es que
esta fórmula matemática, por un lado, es bastante complicada, por eso no la expliqué acá en detalle, porque eso sería el tema de otra ponencia entera. Eso es una razón, y la otra razón es que una fórmula matemática quizás no deja suficiente margen para respetar las circunstancias del caso concreto. Si se usan pues valores numéricos para hacer esta ponderación, entonces eso resulta quizás a tener no suficiente flexibilidad para respetar las circunstancias concretas. Yo creo que esas dos razones eran las razones por qué el Tribunal Constitucional no ha adoptado esta fórmula. Pero las propuestas para la estructuralización de la ponderación en la tesis postdoctoral de Robert Alexy, eso ha dado mucha influencia en la jurisprudencia alemana, pero no esta fórmula de peso, esa fórmula matemática. Muchas gracias por su respuesta, doctor Stauber. Siendo así, damos por finalizada su intervención. Al finalizar, de todos modos, tenemos un espacio para preguntas, para deliberación entre todos los expositores. Agradecemos desde el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico del municipio de Medellín, doctor Stauber, por su disposición.